Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a explicar el engrosamiento de pene. Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 25 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual. Y en este vídeo te voy a explicar las opciones que existen para el engrosamiento de pene y al final del vídeo te daré mi opinión como alguien que ha hecho mucha cirugía de pene sobre cuál es la mejor alternativa que tienes en esta situación. Vamos allá. Esta es una de las consultas, uno de los blockbusters en la consulta. ¿Cuál es la mejor alternativa si quiero hacer un engrosamiento de pene? Vamos a empezar por lo que claramente no funciona. Pastillas, cremas, hierbas, un montón de cosas que vas a ver en internet de engrosa tu pene en 5 minutos frotando no sé qué, mentira. Cualquier cosa que se tome, pastillas, mentira, cremas, mentira. Lo que necesitas para generar engrosamiento va a ser todo médico, de hecho va a ser todo quirúrgico, es decir, vas a necesitar intervención para conseguir engrosamiento. No lo vas a conseguir con pastillas, ni con cremas, ni con nada que puedas conseguir en una farmacia o te pueda recetar un médico. Entonces, dentro de los procedimientos quirúrgicos, de las cosas que se pueden hacer, para mí hay básicamente dos maneras de ver este tema, dos grandes bloques de técnicas. El primero es la cirugía y el segundo son las inyecciones. La cirugía, que es el que tradicionalmente se ha hecho más, básicamente lo que hace es llevar tejido de un sitio al otro o ponerte tejido externo o ponerte tejido de otra fuente, típicamente tejido animal. Entonces, hay varios tipos de láminas biológicas que básicamente tienen un cierto grosor y entonces lo que hacemos es una incisión en glande, bajamos la piel y ponemos este tejido debajo de la piel y volvemos a subirlo. Es un procedimiento que técnicamente no es muy difícil de hacer. Como te digo, hay distintas láminas de diferentes procedencias, pero más o menos se ponen todas de la misma manera. El gran problema es que es imposible saber cómo vas a reaccionar tú o cómo voy a reaccionar yo con un cuerpo extraño que proviene de otro animal. Yo ahí he visto cirugías de ese estilo que han ido muy bien y hay cirugías de ese estilo que han ido catastróficamente mal. Y entonces es algo que a mí me da bastante respeto hacer. No por la complejidad técnica, sino porque soy incapaz de predecir qué paciente irá bien o qué paciente irá mal. Es realmente un procedimiento muy artesanal. En segundo lugar tenemos, por ejemplo, los injertos de grasa propio. Una de las cosas que se puede hacer ahí es se quita grasa, se quitan típicamente 2 pastillas de grasa que se pueden quitar de la pared abdominal o del culo, del surco glúteo. Entonces esas 2 pastillas se unen y se hace lo mismo. Se hace una incisión en el glande, se baja la piel, se ponen esas 2 pastillas recubriendo el pene y se vuelve a subir la piel. Eso para mí tiene un cierto sentido más porque es mi tejido propio y por lo tanto mi cuerpo no va a atacarlo tanto. Sin embargo, esta pastilla de grasa, aunque la grasa es un tejido que no necesita mucha sangre para seguir estando vivo, lo has quitado de un sitio y lo estás poniendo en otro. Y eso típicamente va a dar problemas. ¿Qué problema va a dar? Pues que aunque es tu tejido y tu cuerpo va a aceptarlo mejor, pero ese tejido puede no prender suficientemente bien o prender de manera homogénea y en una parte va a prender muy bien y no se va a atrofiar, pero en otra va a atrofiarse un poquito más y es fácil que te quede irregular. Las cirugías de engrosamiento básicamente se hacen así, hay alguna más, pero básicamente es coges tejido y lo pones en otra parte o coges tejido externo y lo pones ahí. Hay una tercera manera de hacerlo que en su momento parecía muy prometedora. Yo de hecho durante muchos años fui bastante fan desde la distancia, nunca lo he hecho, pero desde la distancia bastante fan del procedimiento. Pensaba que era un procedimiento que tenía mucho sentido, que era penuma. Es una especie de prótesis, como una especie de prótesis de mano, digamos, pero para el pene. Es como si coges una tubería y la partes por la mitad y entonces esa tubería tiene un grosor variable y entonces podías ponerla deslizándola por una incisión en la base del pene arriba, deslizabas hasta llegar al final del pene y el resultado aparentemente al principio era muy bueno. Se publicaron, hasta donde yo sé, 2 estudios con resultados razonablemente buenos. Después la prueba del tiempo ha sido bastante mala. Conozco a cirujanos que están familiarizados con el procedimiento que dicen que es algo catastrófico y creo que es algo que está dejando de hacerse. Tenemos el segundo tipo de técnicas que son, hasta ahora te he hablado de las quirúrgicas, ahora te voy a hablar también de las quirúrgicas, pero básicamente inyecciones que son mucho menos agresivas. Ahí te diría que hay 3 tipos de sustancias hasta donde yo sé. Sustancias inertes, no te las recomiendo, no te las pongas. He visto
Las estupideces que se te ocurran las he visto, gente que se inyecta silicona, he visto gente inyectarse silicona industrial, en fin, cualquier cosa. Eso es algo peligrosísimo. La cirugía de ese tipo de problemas es el Everest de la cirugía reconstructiva, porque la silicona coge el tejido como si fuera un cáncer, se expande por el tejido y muchas veces tienes que quitar piel a un palmo de distancia de donde se ha pinchado esa silicona. Es catastrófico y luego el problema no es quitarlo, el problema es volver a cubrirlo y sacar piel para que quede un pene funcional y una zona pues anatómicamente razonable y que sea funcional, que el pene te siga sirviendo para hacer pipí y te siga sirviendo para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, sustancias inertes, en mi opinión, yo no me las pincharía, no se las pincharía a nadie. La segunda de las alternativas es usar la grasa. Por ejemplo, es muy típico, te haces una liposucción, quitamos grasa, esa grasa la procesamos y nos queda un tejido que es propio, que está desestructurado y te lo volvemos a inyectar. Entonces, eso suena bien porque ese tejido no va a despertar mucha respuesta inmunitaria porque son mis propias células, pero es un tejido que está desestructurado y por lo tanto ocurre un poco lo mismo que con lo que te comentaba anteriormente sobre la pastilla de grasa. El problema es que pues igual en tu caso prende súper bien y en mi caso prende súper bien pero luego se atrofia con el tiempo, o aquí prende súper bien pero aquí se atrofia y aquí también prende súper bien. Entonces es fácil que tengas que pincharte muchas veces, que te tengas que retocar, te diría que infinitamente, y ese tejido al final tiene una cierta vida, pero es fácil que también con el tiempo vaya perdiendo volumen. La última de las opciones, y es la opción que creo que tiene más sentido, y es la única que hago, aunque la hago, siempre os digo, muy de vez en cuando, es un procedimiento que es fácil de hacer, tiene pocas complicaciones, pero tiene complicaciones, y para mí el problema es que el ácido hialurónico, la inyección de ácido hialurónico es para mí el único de estos procedimientos que es seguro y tiene sentido. El problema es que el ácido hialurónico es una molécula viva que se va degradando con el tiempo. En función de la calidad y de algunos aspectos técnicos del ácido hialurónico vamos a tener más o menos duración de esa sustancia, pero típicamente entre los 3 meses y el año esa sustancia va a desaparecer y tendrás que pincharte otra vez. No es nada terrible, no es nada dramático, pero vas a tener que pincharte otra vez. Yo esto lo he hablado con cientos de hombres, tengo vídeos en YouTube, en mi otro canal de YouTube con millones de reproducciones en este tema. Te diría que si quieres hacerte cirugía de alargamiento o engrosamiento, es algo que técnicamente se puede hacer. Yo, después de ver a muchos pacientes, y es un campo donde se gana mucho dinero, opero muy pocos pacientes porque básicamente cuando explicas la cirugía de manera clara, explicas los pros y los contras, la inmensa mayoría de gente no se trata. No es una cuestión de que sea técnicamente difícil, la cirugía es muy fácil, el problema es que los resultados no son fantásticos. Así como, por ejemplo, en cirugía de mama, pues los resultados son muy buenos y por eso las mujeres suelen operarse, que se operan, suelen estar muy contentas. En el caso del alargamiento engrosamiento, en mi opinión, no es así. Y yo te diría que sobre todo huyas de los cirujanos optimistas, ¿no? La gente que te dice que vas a quedar súper bien y que esto no va a tener ningún efecto secundario, eso no es así. Es un procedimiento que no es muy difícil, pero tiene habitualmente o puede tener efectos secundarios. De todo el armamento que hay para el engrosamiento, en mi opinión lo que tiene más sentido, te diría lo único que tiene sentido es la inyección de hialurónico, pero tiene el gran contra que vas a tener que reinyectarte. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Te dejo abajo un link para contactar conmigo por si tienes alguna duda, si quieres que lleve tu caso, cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.